Buenas noches para todos. Dios les continúe diciendo grandemente a todos. Gracias por acompañarnos. Sí, estamos hoy transmitiendo desde la casa de nuestro hermano Mario y nuestra hermana Marina. Estamos aquí reunidos en su casa. Nuestra hermana Marina está escuchando en este momento pues del estudio. Somos acá tres personas detrás de esta pantalla. Y bueno, nuestro hermano Mario nos va a compartir hoy el estudio de la palabra de Dios. Yo vine a reunirme aquí con él para hacer las veces de ingeniero de sistemas, estar encargado de la parte técnica, que todo funcione correctamente, que nuestro hermano Mario pues siempre tenga ahí la comunicación y todo abierta. Y también pues para compartirnos con nuestro hermano Mario. Entonces es realmente muy bonito, nos sentimos muy bien. Bueno, que sea Dios dirigiéndonos en esta noche a través de nuestro hermano Mario en su mensaje. Bueno, entonces muchas gracias y bueno, acá estamos entonces para comenzar. Gracias, hermano. Muy buenas noches para todos los que nos escuchan, nuestro hermano Wilmer, y para todos que el Señor nos bendiga, nos ilumine esta noche a través de su santa palabra. Y quiero compartir un estudio que es importante acerca de, se hablaba de que acerca del atalaya. No sé si de los que nos escuchan saben qué es una atalaya. Bueno, como este estudio es participativo, la idea es que pues todos vamos a opinar y comentar algo. Y como ha sido costumbre los miércoles anteriores, siempre que nos reunimos, pues todos aprendemos mucho de los aportes que cada uno de ustedes hace, cada uno de nosotros hacemos. Entonces, la pregunta es si alguien sabe qué es una atalaya y el que no sepa, pero quiera de pronto decir que entiende por atalaya, pues puede participar, puede hacerlo. Entonces, adelante con su participación. Bueno, mi hermano Julián decía esta mañana que la Atalaya era la revista de los testigos de Jehová. Eso me decía esta mañana, hermano Mario, y dentro de todo lo que nosotros sabemos. Le digo, Pues, cuando me dicen Atalaya, lo primero que se le viene a uno a la mente es eso. sí, Sí. Yo le dije también que yo entendía que era una muralla, asociada con una muralla. Pero no sé si alguien tendrá la mano levantada y no podemos ver acá. Nos toca a nuestro hermano Wilmer que esté ahí dando la palabra el día de hoy. sí, Mi hermano Cristian, sí, no hay ningún- por aquí tiene la mano levantada, entonces adelante, mi hermano Cristian. Buenas noches, mis hermanos. Claro que sí, según lo que yo he visto y lo que he averiguado, una atalaya es como una torre de vigía, pero no es una torre de vigía en forma de ejército, sino es una torre de vigía que avisa el mar. Es muy parecido a un muelle. se llama un faro. Oh, Bien, vamos a entrar en materia. En el ejército existen los atalayas. Los atalayas son los guardianes que ponen a cuidar un campamento. Mientras el campamento, unos están durmiendo, los atalayas están vigilando que no vaya a venir el enemigo y los sorprenda. Eso llaman una atalaya. La palabra de Dios, eh, más exactamente, vamos a ver la escritura en Ezequiel, capítulo 3, de los versículos 16 en adelante. Y me gustaría que mi hermano Iván, que está aquí, lo lea del 1 al 19, 16 al 19, perdón, del capítulo 3. con mucho gusto, hermano. Bueno, acá tenemos Ezequiel 3:16. Tengo un título pequeño que dice Centinela para Israel. Dice, después de 7 días, el Señor me dio el siguiente mensaje. Hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte. Pero tú no le das las advertencias. Ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Si tú
les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en su pecado, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios ese que el Señor llama a Ezequiel y se lo he puesto por atalaya, dice en la Reina Valera del 60. En esta versión dice que aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues mis palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces vemos que aquí el Señor Ezequiel Dios pone a Ezequiel de atalaya o centinela para advertir cuando el Señor advierte al pecador que de cierto morirá, él tiene que advertir del peligro. Y es lo que, por ejemplo, en nuestros días, como nosotros, como atalayas también, para advertir a la gente, para advertir a los demás del peligro que tienen de estar en pecado, de que están en peligro de muerte espiritual, porque el Señor en su palabra dice que Él va a venir a castigar a los malos. Entonces dice, aquí dice que están es mal, y Él le dice que a los advierta. Por eso dice el 18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no la molestares de mi palabra, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Entonces, aquí vemos lo que Dios nos advierte para los atalayas. Todos somos atalayas que nos ha puesto el Señor para advertir al mundo de pecado, para advertir al amigo, al vecino, de la espera, la muerte del pecado. Entonces, qué dice Dios a Ezequiel? Si usted se calla y no advierte, el impío morirá, pero la sangre la mandaré de tu mano. O sea, eres culpable por no advertir del peligro, ¿verdad? El 19 dice lo siguiente, pero si tú amonestares al impío y el impío se convirtiera de su iniquidad y de su maldad, en su mal camino, habrás librado tu alma. Y si el justo bueno, hasta ahí, está hablando del impío. Si el impío se arrepiente porque le ha molestado, el atalaya le ha molestado y él se salva, el impío se salva y el atalaya, el que está advirtiendo del peligro, también salva su vida. ¿Por qué? Porque cumplió el propósito que Dios le dio de advertir del pecado. Es lo que vemos hoy en día de mucho, cuando se predica la palabra a los inconversos, es advertirles del peligro que hay acerca del pecado, y que están en pecado, que están sin Dios, que están sin Cristo. Entonces, esa es la función de la atalaya. O sea que cada uno de nosotros somos una atalaya. Cada uno de nosotros somos una atalaya que Dios nos ha puesto para advertir del peligro al pecador. No sé si alguien tiene algún comentario. Gracias, hermano Mario. Sí, por ahí Bueno, nuestro sé hermano que mi hermano Gilberto. Mario, Sí, por ahí nuestro hermano Gilberto. Él no sabe. Él no sabe. mi hermano Gilberto tiene por ahí la mano levantada si quiere participar. Buenas noches, hermano Mario. Buenas noches, Sí, hermano. hermano. Buenas De noches. verdad que me place mucho ver al hermano Mario
retomando los estudios, las clases. Qué bendición, hermano. eh, que haga extensivo su sabiduría a nosotros acá en Bosa. Solo para una cosita, hermano Mario. Recordemos que el atalaya se paraba sobre el muro de una ciudad vigilando contra cualquier amenaza externa o también interna y tocaría una alarma al ver el peligro inminente, como nos dice segunda de Samuel capítulo 18, creo que es el verso 24. Y Dios hizo que Ezequiel fuera una atalaya espiritual para su pueblo y de allí la importancia, como usted mismo lo está recalcando, hermano Mario, de que cada uno nos concienticemos que somos ese atalaya, para bien o para mal. Exactamente. Gracias, hermano. Y que Dios nos ha puesto, Reyes. o como la versión que estábamos leyendo nosotros, como centinelas, como guardianes, como vigilantes, ¿no? Sí. Somos nombrados por Dios. Entonces, fíjense que aquí, bueno, aquí está la primera parte que hemos visto, al impío. Él tiene el atalaya tiene una obligación de advertir a quién, al impío, al pecador, al que no conoce de Dios. Y el 29, hermano, verso 19, perdón, 19. 19 continúa diciendo, si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en su pecado. Pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Hermano Mario, ahí podemos ver, pues, digamos, la misión que nosotros tenemos, ¿no? Ujú. De advertir, ¿sí? De ser diligentes en predicar el Evangelio, hablarle a las demás personas de los peligros que se corren en este mundo, y bueno, y de todos esos mensajes que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros los compartamos con las otras personas, ¿sí? Pero aquí también claramente nos dice que hay personas que no nos van a poner cuidado Exacto. y no nos van a escuchar, ¿sí? Y al contrario, se van a negar a lo que nosotros les estamos enseñando, se van a negar a arrepentirse y muchas cosas más. Entonces, nos da Dios también la oportunidad que si esas personas no se arrepienten, no se niegan, nosotros pues estamos haciendo lo bien, estamos obedeciendo el mandamiento de Dios y pues nos dice Dios, nos garantiza que nuestra función es hacer el trabajo, ¿verdad? Advertir. Predicar el Evangelio. Y pues, Dios nos prometió una salvación porque estamos Sí, obedeciendo. obedeciendo. O sea, y es esa, uno sabe su responsabilidad de la persona que no cree, no se arrepiente y se condena. Nosotros hemos salvado nuestra responsabilidad porque hemos cumplido, hemos advertido, hemos dado el mensaje que Dios da para el pecador. Sí, de pronto nosotros a veces somos un poco obstinados, ¿no? Sí, De querer enseñarle a veces a una misma persona y querer que esa persona como que escuche, como que haga caso, ¿sí? Pero pues ya va cada quien, si es que desea escuchar el mensaje, si desea arrepentirse, si desea coger el camino correcto, el camino que Dios le está presentando. entonces, algo que es importante que es también, hablando de la atalaya, de que nosotros, cada uno de nosotros somos una atalaya de parte de Dios, de advertir el pecado. Entonces, esta es para todos los que predicamos la palabra de Dios, no solamente para eh, el, el pastor o el maestro, sino para todos nosotros, todos los que somos miembros de la iglesia. Si, si no cumplimos también con esa misión de advertir del peligro, pues también somos culpables, no solamente el pastor o el maestro, sino todos los que ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Todos tenemos la obligación de advertir al pecador de que hay una condenación. Hermano Mario, creo que alguien desea participar, entonces si le damos la oportunidad. Sí, mi hermano Freddy Becerra está levantando la mano. Entonces, adelante, mi hermano Freddy. Hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones, Dios les guarde. Buenas noches. Bien, pues la palabra de Dios es muy clara y se cumple, ¿no?
todo lo que está escrito en la Biblia tiene un cumplimiento y va a suceder. Vemos que lo que pasaba con Ezequiel hablaba lo mismo que pasó con Jonás. Jonás tenía una misión de ir a dar un mensaje de Dios de arrepentimiento, ¿no? Hoy es la misión de nosotros es mostrar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y para que todo aquel que crea y se arrepienta y se bautice, pues será salvo, dice la Biblia en el libro de los Hechos, ¿no? Pero también retomando, vuelvo y digo, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Si no se tiene que, si no se cumple, entonces el Señor Jesucristo sería mentiroso. Y tiene que cumplirse porque el Señor Jesucristo enseñó en la parábola del sembrador los tipos de tierra. El sembrador salió a sembrar, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos hacer, sembrar el Evangelio del Señor Jesucristo, anunciar las buenas nuevas de salvación, ya que esa persona crea o no crea, pues está el Espíritu Santo. Recordemos que nuestro Señor es el que conoce cada corazón, cada ser, cada persona. Él nos conoce incluso desde el vientre de nuestras madres. Él nos creó, sabe cuántos cabellos tenemos. No nos podemos ocultar de Él. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay un verdadero querer cambiar, un verdadero querer a seguir a Cristo, un verdadero arrepentimiento, no remordimiento, pues esa semilla va a caer en buena tierra y va a dar fruto, y va a dar fruto, ¿no? Y también es para los que perseveren. El que perseverare hasta el fin será salvo, ¿no? Entonces lo único que queda a los que quieren seguir a Cristo, los que son añadidos a ese olivo silvestre, predicar su evangelio y está en el Señor, que crean o no crean, que se arrepientan o no se arrepientan, que perseveren o no perseveren. La misión de cada quien como cristiano es eso, anunciar las buenas nuevas, predicar el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado. Gracias, hermano Freddy, gracias por su Gracias. participación. Exactamente. Entonces, lo importante aquí es cumplirle al Señor lo que le mandó a Ezequiel, advertir al pecador. Aquí hay dos partes. La primera parte que hemos visto está hablando del impío, el que no conoce de Dios, que tiene que advertirle del peligro, del pecado, de la condenación. Ahora viene el 29, viene otra parte que ya tiene que ver con otra clase de personas. ¿Se grabó con el 20, hermano? Ahí? Sí, El bueno, 20, hermano, era una versión del hermano Mario. Entonces dice el versículo 20: si el justo se apartare de su justicia e hiciere la maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado. Morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Hasta el 21 o hasta el 20? sigue hasta Sí, al 21. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Exacto. Entonces aquí vimos aquí primero, le habla del impío, o sea, el que no conoce de Dios, el impío. Pero también sucede como en la iglesia, ¿no? Hay muchos que se apartan o caen en el pecado. Entonces, ¿cuál es la obligación del atalaya, del encargado, el predicador, el pastor o todos los que ya somos miembros de la iglesia, miembros del Señor? Si vemos a nuestro hermano pecando,
tenemos que amonestarle, tenemos que advertirle para que se arrepienta, para que cambie. Entonces, no podemos, nos vemos aquí que no podemos callarnos, vemos un hermano que está mal, está en pecado, y si no lo amonestamos, él se puede perder, pero dice el Señor que la sangre nos la demanda a nosotros, a los que estamos haciendo el papel de atalayas. Por eso vuelvo y leo aquí, dice, si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá porque tú no le amonestaste, y en su pecado morirá. O sea, si el justo se aparta y dice el Señor que le pone tropiezo y el atalaya no le amonesta y él se pierde, él se condena, entonces dice que el atalaya o el predicador o el que esté a su lado no le amonesta, él se pierde, pero dice que la sangre le mandaré de tu mano, o sea, uno también se hace culpable por no advertirle, no amonestarle, no encaminarlo otra vez a los caminos del Señor. Hermano Mario, si me lo permite, el hermano Gilberto desea hacer una participación. Hermano Gilberto. Gracias, hermano Juan. Hay algo para tener en cuenta también, hermano Mario y hermanos, y es cuando lo aplicamos al entorno en que estamos, el tener cuidado de la enseñanza que yo estoy impartiendo a mis hermanos. Porque yo tal vez puedo creer que soy una atalaya, pero si mi doctrina es errónea, si mi doctrina es simple y llanamente conceptos que yo creo que están bien, pero resulta que no tengo en cuenta la palabra, también puedo ser un falso atalaya. Y dos, note que en el verso 20 al final dice que si voy a leerlo en esta versión que tengo, si me lo permiten. Verso 20, capítulo 3 de Ezequiel dice, también puede darse el caso de que un hombre recto deje su vida de rectitud y haga lo malo, y que yo lo ponga en peligro de caer. Si tú no se lo adviertes, morirá. Yo no tomaré en cuenta el bien que haya hecho y morirá por su pecado, pero a ti pediré cuentas de su muerte. Noten ustedes que al final de este verso 20, el Señor está diciendo que a pesar de que haya hecho cosas buenas, pero al final se retira o se aparta, él va a morir por su pecado. Pero aún así, al atalaya, es decir, a el que conozca de ese pecado de ese hermano y no la molestare, el Señor va a pedir cuentas de esa alma. Por eso, vuelvo y reitero la importancia de tener presente este pasaje de estudio que nuestro hermano nos trae en esta noche, del cuidado que cada uno debemos de tener, no solamente de nosotros, sino de lo que estamos impartiendo a los demás, de lo que estamos enseñando. No tenemos que enseñar nuestras opiniones, sino lo que la palabra enseña. Gracias, hermano. Exactamente. Uno puede decir, bueno, ya conocía la palabra de Dios allá. No es así. No es así porque todos podemos caer. Todos tenemos el peligro de caer. Entonces, hoy puede ser mi hermano, pero mañana puedo ser yo. Entonces, ¿quién me va a amonestar a mí? Si yo no amonesto a mi hermano, si yo no ayudo a mi hermano. Entonces, es algo que es importante tener en cuenta, ¿no? De que uno no puede taparle los ojos o decir, bueno, ese hermano está mal, pero allá él ya conoce la palabra de Dios. Y es que muchas veces sucede así. A veces pensamos, bueno, se perdió, lo que sea. Él ya conocía la palabra de Dios. Allá él. Y resulta que no. Resulta que también nosotros estamos para ayudar, para en la iglesia todos tenemos la obligación de ayudarnos unos a otros, ¿no? Si yo conozco de mi hermano
Iván aquí que él está como mal, y yo me callo, no digo nada, pues me hago culpable de su pecado, porque no lo ayudo, no lo amonesto. Que puede perderse y yo también, por no ayudarle a volver al camino. Gracias, hermano Bueno, Mario. Aclararles a todos que es un ejemplo, ¿no? sí, son Es un ejemplos, ejemplo. sino que ejemplos, y que es importante tener en cuenta esto, de que para todos, de que todos somos como atalayas en el reino de Dios, que estamos para tanto al impío como a nuestros hermanos, que pueden caer, que pueden desmotivarse. Entonces debemos también ayudarles a volver al camino. Hermano, como ese ejemplo, también hay muchos ejemplos, ¿no? Que tenemos nosotros en el diario vivir. Hermano Mario, permítame, le damos la palabra a otro hermano que de pronto quiere participar en esta segunda parte, donde también se está hablando que se tiene que advertir, no solamente a los no creyentes, sino a los que son creyentes. Adelante, hermano, con su comentario, por favor. Mi hermano Freddy. Sí, hermano, qué pena. Es que se entrecortó la comunicación y no entendí mi nombre. Recordemos que el apóstol Pablo en el capítulo 5 a la iglesia en Corintio, en 1 Corintios 5, los está exhortando por una inmoralidad que había entre ellos, ¿cierto? Que aún ni entre los gentiles se veía ello. Y dice, en efecto se oye, entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Allí nos podemos dar cuenta que no podemos participar de los pecados ajenos, ¿no? No podemos participar de esos pecados ajenos. Hay que, como nos enseña también el apóstol, hay que llamar a ese hermano, hacerle caer en cuenta, hermano o hermana, hacerle caer en cuenta de su pecado. Si no nos oyere individualmente, llamar 2 o 3 testigos, reprenderlo. Si no lo oyere, si no nos oyere, decirlo a la iglesia. Si no hace caso a la iglesia, pues no tener comunión con ellos. 1 Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Entonces, si guardamos silencio ante el pecado de alguno de nuestros hermanos, estamos participando de esos pecados, dice el apóstol. Y como lo dice, para ejemplo de lo que está escrito en Ezequiel, pues nosotros acarrearemos condenación si no exponemos ese pecado. Gracias, hermano Freddy. Si me lo permite, hermano Mario, pues complementando lo que el hermano Freddy nos dice, que arrancando el versículo dice, bien dice que si los justos se desvían de su conducta recta, como que nosotros como hermanos de la fe, hermanos de la iglesia, como seguidores de Dios, que estamos en esa lucha constante diaria y que queremos obedecer y hacer lo que Dios nos pide, a pesar de que nosotros queremos hacer muchas cosas que son mandamientos de Dios, dice un versículo en la Biblia que cuidado aquel que se crea estar firme, Y que no caiga. mire que no caiga. Entonces nosotros, pues, todas las personas que estamos aquí, digamos, reunidas en esta noche, que queremos buscar y seguir a Dios, servir a Dios, estamos intentando mantenernos firmes, ¿sí? Queremos ser estos juntos y no queremos desviarnos del camino de Dios. Pero sí hay la posibilidad de que un justo también se desvíe de su camino. Por eso nosotros tenemos que estar, pues, vigilantes, perseverantes y, bueno, todos los días
pues de la mano de Dios, ¿no? Para evitar que nosotros vamos a ser los que caigamos. Por eso hay la importancia de ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Ujú. De que no estemos en un momento de debilidad, pero que en ese momento pues hay otro hermano que también nos ayude. Y ahí es donde como cobra vida también el atalaya, ¿no? El que está Exactamente. ahí reconfortando a la persona, ¿no, hermano Mario? Yo le agradezco al hermano Freddy. Freddy que por ese pasaje de Corintios. Fíjese que ese es un ejemplo de que la iglesia de Corinto tenía una cantidad de problemas. Y muchas veces en la iglesia que porque es el hermano Juliano tal y qué pena ir a molestarlo, o porque es el pastor, o porque entonces nos callamos, o porque es un hermano que da buena plática. Entonces hay que taparle. Eso es lo que pasaba en los corintios. Ese hermano seguro era importante y los corintios eran. ¿Se le fue la señal al hermano Mario o ese? Al hermano Y Mario se este le fue la hermano, señal. Ya volvió. entonces, eso sí, Perdón, hermano Mario. Como que se nos fue la señal. ¿En ese momento nos escuchan bien? Ya lo estamos. Sí, nos quedamos cuando en la explicación que está dando el hermano de Corintios. ¿Hasta dónde sí, llegamos? Hasta sí, que sí, yo, gracias yo hermano por alcancé a escuchar, yo eso alcancé a escuchar hasta cuando el hermano dijo que si era alguien importante en las donaciones o algo así con la iglesia. ¿Alcanzaron a escuchar si es alguien que da una plática en la sí, iglesia? Sí, eso, señora, el sí. hermano fulano tal, entonces, o es el pastor, entonces, con el pastor hay que pasarle, ¿no? No sé, no señor, todos tenemos, puede ser el más pequeño, pero tiene que, conoce el pecado de un hermano, tiene que amonestarlo, tiene que amonestarle de su pecado, hacerle caer en cuenta de su error, de la vida que está llevando. Pero es para todos, ¿no? Para todos, ¿no? Muchas veces en la iglesia pueden ver hermanos que están mal, o conocen de hermanos que están mal, entonces por no meterse en problemas, o por no de pronto que el hermano se disguste conmigo, entonces yo no digo nada. Pues entonces dice que está mal, porque Dios nos cobra cuentas, porque ese hermano se puede condenar y nosotros no lo advertimos o no le amonestamos. Entonces es importante todas estas cosas Hermano del Mario, atalaya, que el atalaya, perdón, acabo, el atalaya es, como dice la palabra de Dios, que es tanto para el impío como para el justo, advertir del pecado, advertir del peligro del pecado. Entonces, todos tenemos esa obligación de hacerlo. Adelante, hermano Gilberto. solo para de pronto hacer la aclaración que hacía mi hermano Freddy en cuanto a amonestar al hermano. La palabra de Dios nos habla en Mateo 18, verso 15 en adelante de la disciplina. Pero noten ustedes, y es muy importante que también los hermanos conozcan cómo debe ser ese proceso de disciplina. Primero, uno a uno, con la mejor actitud, porque noten ustedes que ahí en esa parte se habla de que si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él. Entonces mire que ahí tenemos que ir con una actitud de restaurar al hermano, porque ahí se habla de ganar al hermano, no de sacar al hermano. Y muchas veces se malinterpreta ese pasaje y lo que vamos es a sacar al hermano. Y la idea no es esa. Segundo, entre paso y paso, dentro de la disciplina, se está hablando de que tiene que haber un tiempo prudencial. No es que el hermano Mario no me escuchó, entonces a la media hora le llego con dos hermanos a la casa y venga a ver cómo es que nos toca, porque eso no es lo que en su momento el Señor está hablando. Y tercero, y no menos importante que las dos anteriores, noten ustedes que parte del ministerio del atalaya, del evangelista, del predicador, pastor, hermano, hermana normal o cristiano raso,
tenemos que tener mucho amor por esa alma por la cual el Señor entregó su vida. Gracias, hermano. Sí, eso es importante, que no es ir a caer o ponerlo en ridículo delante de todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo se dé cuenta de su pecado. No, tiene que primero ese a solas, hablar, animarlo, ayudarlo. Y si él se arrepiente, pues ahí nada más, no pasó nada más, nadie más se enteró de su pecado. Solamente Dios y, y los dos del pecado del hermano. Y esa es la forma de que Y como decía nuestro hermano Gilberto ahí, como termina diciendo el versículo 20 acá, si le adviertes a los justos que no pequen, y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán. Y tú también te habrás salvado. Entonces, si hacemos esa bonita labor de animar a nuestros hermanos cuando están haciendo pues algo incorrecto, ¿sí? O si alguien nos anima a nosotros, me anima a mí, pues esa persona que está animando, como dice la palabra acá, la palabra de Dios, como siempre ha sido Dios de bueno, generoso, misericordioso, nos da recompensa, nos da bendiciones. Y aquí dice que si esa persona se salva por causa nuestra, esa persona vivirá y nosotros también. exactamente. Fíjese que en las países, cuando el Señor le manda el mensaje a las 7 iglesias, cada iglesia tenía un problema, ¿no? Cada iglesia tenía un problema, ¿no? Y, y quién era, a quién le pide, le manda a Dios que tiene que advertir del peligro que hay. Aquí en el texto está hablando del ángel. El ángel es el pastor o el maestro. Pero aquí en el texto de Ezequiel está hablando para todos nosotros somos atalayas delante de Dios para, para advertir del peligro a los hermanos y al pecador. El pecador, todos tenemos la obligación de advertir al pecador del peligro que lleva, de la condenación que le espera, si, si él no se arrepiente, si él no busca a Dios. Dice que, vamos a leer estos versículos, hermanos, Claro que se llama, mucho gusto. usted que tiene lentes, Entonces, Ezequiel aquí está acá. 33, versículos 7 al 9. Dice así, a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amenazarás de mi parte. Cuando yo dirigiere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Gracias. Aquí hay algo que es importante, a veces pensamos de que cuando salimos a predicar y cuando de pronto conocemos de alguien, dice, "Ay, ese para qué le predico yo, ese está más perdido que es un borracho, es un, en fin, no, para qué pierdo mi tiempo hablándole a esa persona". Pero fíjese que, que hay que advertir, Sí, hay que advertirle. ponía el Sí, hermano, porque no soy yo el que lo voy a, es Dios a través de su palabra que lo puede sí, advertir el peligro del pon- pecado. ponía el hermano Freddy en su intervención el ejemplo también de Jonás. Cuando Jonás fue enviado a predicar a la gente más mala, más malvada, y en una anterior pues estudio que hicimos, alguien decía que, bueno, creo que era nuestro hermano Gilberto, que si uno estaría dispuesto a ir a predicarle allá al frente
43, no sé qué, de las FARC o a Mm. todas, uno ir a exponer su vida allá donde personas que es uno dice, ¿será que sí somos capaces de ir a predicar a donde las personas que hacen el mal? No como que se les esconde a eso, le huye a eso, ¿no? Que vaya a otro, pero pues claramente pues el llamado de Dios es que nosotros tenemos que hacer eso con todas las personas, con los Mm. justos y con los injustos, con los buenos y con los malos, ¿verdad? Hermano Gilberto, ¿desea participar? Adelante. Sí, hermano, mire que cuando uno hace el estudio de la iglesia primitiva, uno se sorprende de cuántos personajes entraron a la iglesia: asesinos, violadores, homosexuales, ladrones, chismosos, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, a ese tipo de personas tiene que haber alguien que vaya a predicarles, tiene que haber alguien que le haga reaccionar, no por medio de sus comentarios o de sus artilugios o cosas así, no, es la palabra. Por eso es tan importante, hermanos, y en esto yo siempre recalco y soy un convencido de ello, que el mismo Señor nos dice que es la palabra de Él la que nos va a convencer de pecado. No son mis argumentaciones, y eso, quitémonos eso de la cabeza. Es que si yo de pronto le predico, es que si yo le digo, es que si yo no, no, es el Señor el que va a través tuyo, por medio de su palabra, el que va a convencer a esa persona. Gracias, hermano Eso. Gilberto. Amén, hermano, así Y es. y nosotros tenemos que hacer ese ejercicio, digamos, en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. En qué círculos sociales o familiares, personales nos estamos moviendo y qué tipo de personas hay a nuestro alrededor para que nosotros evaluemos si estamos cumpliendo con ese llamado de Dios, si estamos haciendo eso de predicarle al vecino, al que nos cae bien y al que no nos cae tan bien. Toca aprovechar estos estudios para mirarnos a nosotros mismos y mirar un poquito el entorno que nos rodea, porque aquí el estudio el miércoles es muy bonito. Nos reunimos con gente sabrosa, gente chévere, gente que busca de Dios, que la tarea es más fácil, ¿cierto? Claro, Pero estaríamos dispuestos a hacerlo con otras personas. ese es el reto, pues, de que uno tiene que mucho hablar a alguien que puede ser un peligro si uno le habla, o el rechazo, o que lo traten mal. Yo recuerdo de cuando estábamos empezando la iglesia, salíamos a Carbonell, y por allá en la invasión, nada decíamos, un hermano Henry, creo que era, nos sacaron a machete. Fue a golpear una casa y salió un tipo con un machete y sacó corriendo. ¿Y volvieron a predicar allá? Pero por ahí seguíamos pasando, Claro, no. seguíamos pasando. Entonces, sí, esa es la tarea que tenemos, y ya la quería compartir esta noche sobre esa importancia que hay para todos. Todos somos una atalaya, todos que conocemos la palabra de Dios, que conocemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere que el impío se convierta, y, y por eso nos dejó a nosotros, ¿no? A la iglesia. La iglesia es el reino de Dios, es la que tiene la obligación de advertir del peligro, de advertir el peligro que hay para nuestras vidas. Claro que sí, hermano Mario. Estamos muy contentos hoy. Yo personalmente estar aprendiendo aquí de mi hermano Mario, tenerlo aquí cerquita y bueno, escuchar un estudio y bueno, poderle aprender y todo, pues es un gran privilegio y bueno, gracias a Dios que nos da esa oportunidad. Mi hermano Libardo quiere participar y después nuestro hermano Gilberto, adelante, por favor. Buenas noches, hermanitos. El Señor los bendiga a todos. Amén, Bueno, igualmente. Buenas noches. Amén. es importante, bastante importante, que nosotros que empezamos a conocer la palabra de Dios y empezamos estos caminos sobre las enseñanzas cristianas, que nos documentemos muy bien y estudiemos bastante la palabra de Dios, que nos comprometamos personalmente a leer la palabra para tener argumentos para cuando decidamos predicarle a una persona,
Y como dicen ustedes, no predicar nuestros argumentos ni nuestras vivencias, sino basados en la palabra de Dios, mostrarle a esa persona el amor de Cristo. Pero a su vez, y yo creo que esto lo he repetido en varias ocasiones, nuestro comportamiento predica más que nuestras palabras. Les hablo personalmente. Yo tuve una vida bien complicada, aunque no he sido ni ladrón, ni matón, ni nada de esa vaina, pero era un tipo muy peleador. Y a través de tantas enseñanzas he aprendido a bajar la guardia y he aprendido a pedir perdón a las personas que he ofendido. Y he tenido la oportunidad, y Dios me ha dado la oportunidad, de que con mi forma de actuar estoy predicando sin necesariamente hablarles de la palabra de Dios. Y cuando las personas se dan cuenta de ese cambio real, es cuando llegan y se le acercan a uno y le dicen, venga, ¿usted qué tiene? ¿Usted qué está haciendo? Porque sí es muy bueno predicar la palabra de Dios, pero si no la tomamos por obra y no la ponemos en práctica, de nada nos va a servir recibir 1000 estudios, 1000 cartillas, recibir toda la palabra los domingos, recibir todas las palabras los miércoles, mirar todos los videos que queramos mirar. Si no tomamos la palabra de Dios, la anidamos en nuestro corazón y le demostramos a la gente realmente con un testimonio veraz, no estamos haciendo nada. Gracias, hermano Libardo. Hermano Mario, ¿quiere hacer algún comentario al respecto al hermano Libardo? Es decir, es importante la vida de uno. Uno puede predicar con el testimonio. Quiero traer a la memoria, yo trabajaba en una parte, en un taller, el patrón me decía, "Don Mario, parece una maquinita, me voy y vengo y lo encuentro ahí como una maquinita". Entonces le digo yo, es que yo no trabajo para usted. Y dice, ¿cómo así que no trabaja para mí? Sí, es que yo trabajo para Dios. Si yo trabajo para usted, cuando usted se sale, yo me paro, no trabajo más. Pero cuando trabajo para Dios, entonces el que me está viendo es Dios. Entonces, ahí en esa parte yo le estaba predicando porque él sabía que yo era cristiano, pero él dice que no le hablara de eso. Que no le hablara de eso, Él está hablando con él. que a él le gustaban sus cervecitas y que él no creía nada de eso. Entonces, esa idea me cayó porque me dice, Mario, si parece una maquinita. Esteban, usted siempre lo que... Y así es que yo no trabajo para usted. Ah, bueno, se estaba predicando nuestro hermano Mario con el testimonio porque no se dejaba predicar entonces con la Biblia, ni quería escuchar nada de eso. Con el ejemplo. Con el ejemplo, está bien, hermano. Ah, bueno, hermano Mario, permítame darle la palabra a nuestro hermano Gilberto, que también desea participar. Y ya casi vamos a terminar, 8:31 de la noche, entonces vamos a ir llegando a las conclusiones. Adelante, hermano Gilberto, por favor. Gracias, hermano Juan. Mire, qué tremendo, hermano, cuando hablamos de testimonio de vida. Como alguna vez yo recién convertido me preguntaba con ese primer amor que uno quiere arrasar el mundo completo con la palabra de Dios, pero no tiene el conocimiento suficiente para hacerlo. Y me iba yo con mi hermana Flor de casa en casa evangelizando. Y yo veía cómo la hermana, en ese sentido, conocía también la palabra que me dice es el propósito algún día de ser como la hermana, de conocer la Biblia pasta a pasta, de cabo a rabo, porque es que la gente nos cogía por un lado, por el otro, y la hermana Flor era tan astuta que decía, hermano Gilberto, acuérdese que en Efesios capítulo 4 y tal, y eso, dice aquello, si quiere, léalo. Y yo, pues, lleno obediente. Claro, habría preciso, era la cita que necesitaba para hablar sobre ese tema con la persona. Llegó una vez en que yo me cuestioné, hermanos, ya con esto termino, donde yo decía, ¿será que uno con el tiempo va a perderle el miedo a la muerte por predicarle a una persona que sea peligrosa? Y con el paso del tiempo, yo no sé si ustedes conocen la historia por la cual Rafael se fue del país, pero tuvo que ver con la guerrilla. Y uno de esos guerrilleros, yo hablé con él en presencia del hermano Rafael y posteriormente, durante ya varios años, ha vuelto ese guerrillero
a la iglesia a pedir plata y como especie de coartarnos a ver si nosotros de pronto en algún momento le damos alguna plata o qué sé yo. Lo cierto es que cuando uno se enfrenta con esa persona cara a cara y sabe la calidad de persona que tiene enfrente, le puede a uno más el amor y la misericordia por esa alma que el mismo miedo que pueda tener. Gracias, hermano. Yo soy el testigo de eso. Eh, un guerrillero, un tipo vino un domingo a pedir una ayuda que estaba 10,000 pesos. Entonces, yo le dijimos, no, ahorita pues no, aquí nosotros somos una iglesia pobre. Si quiere, espérese después del culto a ver qué recogemos de la ofrenda y a ver en qué le podemos ayudar. Y el tipo dijo, no, me voy. Y se fue. Y volvió, cuando ya volvió, se identificó quién era, que él lo habían ayudado ahí alguna vez. Llegó herido y lo ayudó el hermano, ay, Henry Rafael, no, Hugo, ay, se me olvidó el nombre. Hugo Monroy, Era casado, Efraín y Hugo Monroy. Le llegó un tipo herido y ellos lo llevaron al hospital de Bosa. Lo llevaron y le hicieron curaciones. Entonces, ese tipo fue el que volvió pidiendo ayuda. Y como nosotros le dijimos que esperara, que le íbamos a dar algo, entonces él dijo que no, que se iba. Después ya volvió a ofrecernos plata. Ya nos dijo que le había pasado y que él quería ayudarnos, que él necesitábamos plata, que él nos traía. Entonces le dijimos, qué pena, no, nosotros somos una iglesia pobre aquí, pero es lo que Dios nos da a través de las ofrendas y gracias, gracias, pero no, que sabíamos que era plata de mala vida y de pronto con esa plata venía de pronto a comprarnos para alguna otra cosa. Entonces, esa es la historia. Gracias, hermano Mario. Bueno, listo, pues entonces ya vamos a dar entonces por terminado el estudio en la noche de hoy. Gracias, damos las gracias a nuestro hermano Mario que nos trajo esta enseñanza el día de hoy. Bueno, esperemos que sea Dios a través de su Espíritu Santo, pues reconfortándonos a cada uno de nosotros y edificándonos, ¿verdad? Que todo lo que aprendemos, pues lo podamos poner en práctica, bueno, que podamos llenarnos de ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios, para poder hablar con tranquilidad de esos mensajes que Dios nos da para que nosotros los compartamos con toda la humanidad. Bien, y que sepamos que debemos pues siempre advertir a las personas del peligro, ¿sí? Y también pues enseñarles a las personas que hay un lugar especial, un lugar celestial donde vamos a estar después de que pasemos por esta tierra, bien, donde vamos a ser juzgados pues todos nosotros. Bueno, entonces muchas gracias. Vamos a darle la palabra entonces a nuestro hermano Wilmer para que entonces continúe con el estudio, con la reunión de esta noche. Muchas gracias a todos, muy amables.